era a través de una relación con el Señor, con todas las luchas, cargas, dificultades. eh, es un testimonio de vida. Eh, Dios me dio la oportunidad de esos 12 años acompañar a José Miguel, eh, y hoy pues es una bendición que Él pueda compartir que realmente estamos frente a un Dios que es real, que es lo más importante, que es real. Solamente dispongámonos y nuestras vidas van a cambiar. Así es de que, José Miguel, gracias, Dios te bendiga y sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón y todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, bienvenido, José Miguel. Si, si quiere siga, pastor, más bien. Si quiere siga. ¿Qué quieres más que diga? ¿Okay? ¿Me quedé corto? No, está bien. Bueno, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué alegría estar aquí hoy con ustedes. Bueno, pues como decía el pastor, gracias por la misericordia del Señor estamos hoy acá. Yo sé que no solo el pastor César ni yo, sino todos los que estamos acá, ¿cierto? Entonces hagamos algo, porque no le dice a la persona que está a su derecha, gracias a Cristo soy libre. Diga. Eso. Y ahora el que está a la izquierda, tómense su tiempo ahí, tranquilos. Hola, ¿qué hubo? Ahora el que está a la izquierda, dígale, sin Cristo estamos perdidos. Pero con seguridad, sin Cristo estamos perdidos. Y es una realidad, verdaderamente, si una persona sin Cristo realmente está perdida, independientemente de que tenga una adicción a las drogas, al alcoholismo. Entrando ahorita ya Mosquera ve una persona tendida en el piso y es triste ver esas personas así. Pero es una condición en la que la persona está, pero realmente cuando vemos otras personas que de pronto no están en la posición que él, de pronto con un traje, pero si están sin Cristo realmente no hay un sentido de la vida. Yo lo digo así porque yo lo viví, ¿sí? Y lo digo con toda franqueza. Entonces, antes de compartir algo de mi vida, de mi testimonio, quiero primero compartirle la palabra de Dios, porque allí es donde está la verdad, allí es que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Recordemos que la Biblia dice que no va a regresar vacía a Él. Si Dios va a hablar hoy a la iglesia, va a hablar a mi vida, es porque algo quiere decirnos a nosotros, ¿cierto? Entonces, si tienen su Biblia ahí, vamos a abrir en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24. 15 Lucas. Bueno, Lucas 15, versículo 11 al 24. Quiero hacer una oración antes de iniciar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das hoy de estar aquí con mis hermanos, con tu iglesia. Gracias por la oportunidad que me diste en aquel momento de encontrarme contigo, Señor, de poner arrepentimiento en mi vida y poder estar dando fruto, Señor, como dice tu palabra. El que está conmigo lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Te pido que tu palabra corra y fluya en los corazones de mis hermanos, aquellas personas que están viendo a través del internet. Y si es tu voluntad, porque es tu voluntad, que haya un pecador que se arrepienta el día de hoy, haya fiesta en los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lucas 15 nos habla de una parábola, es la parábola del hijo pródigo. Y anteriormente miramos la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. ¿De qué creen ustedes que nos va a hablar el Señor hoy? De que hay un perdido, ¿cierto? De que hay que ir a buscar al perdido. Al Señor no lo estamos viendo físicamente, pero el Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros, ¿sí? Y tal vez fue algo que ocurrió en mi vida. Alguna persona en algún momento muy desesperado de mi vida me predicó de Cristo. Usó un cristiano así como ustedes y me empezó a hablar de Cristo. Me dijo, Cristo lo ama, Dios tiene un propósito con su vida. Y hoy puedo decir que realmente eso era real. En ese momento no lo podía entender, pero hoy es verdad. Entonces Lucas 15 dice
15:11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos ¿qué? Hagamos fiesta. 24. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vámonos al 32. Y leámoslos todos como iglesia. Versículo 32, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. No sé cuántos de ustedes se identifican con esta parábola. Yo personalmente me identifico mucho. Y puedo decir que gran parte de mi vida está plasmada en esta parábola. Ahora no sé cuántos de ustedes se puedan identificar con ella, o de pronto un familiar, un conocido que tengan, ¿cierto? Porque hay mucha gente que está perdida, como les decía anteriormente. Primero, están perdidos en el mundo. Segundo, están perdidos sin el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que entrar a mirar acá es que ¿qué pasó con el hijo? Estaba viviendo ¿qué? ¿Decidió qué? Irse a vivir ¿qué? Perdidamente, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Tomó malas decisiones, y me da mucha alegría ver tantos jóvenes que acá. Es algo muy lindo en una iglesia ver los jóvenes adorando al Señor, pero también es algo muy, sí, puede ser triste, porque así como ustedes están hoy aquí adorando al Señor, hay muchos jóvenes que se están perdiendo, ¿sí? Yo más o menos acordándome, creo que por ahí tipo 13, 14 años es que empiezo a vivir este flagelo de la adicción a las drogas, ¿sí? Muy joven, 13, 14 años. Lo voy a decir así, tal vez era la esperanza de la familia porque era el juicioso, el que no rompía un plato. Yo sé que en el barrio donde me crié, en mi familia, nadie esperó que fuera a pasar conmigo lo que a mí me sucedió. Sí, era el niño bonito, el niño consentido. En mi familia era una familia, pues no era una familia bien, entonces nadie se imaginó que con José Miguel iba a suceder esto, que iba a pasar también lo que pasó con el hijo pródigo. Y más o menos aproximadamente a esa edad es que empiezo a vivir como este hijo pródigo, perdidamente. Empiezo a conocer las drogas, ¿sí? Empiezo a conocer el alcohol, y esto me fue llevando poco a poco al precipicio. Y pues hoy realmente no quiero entrar en muchos detalles con ese tema, porque está mi esposa, están mis hijos, y sé que pues para ellos tampoco es fácil que su papá haya pasado por esto. Pero esto tiene que servir para testimonio y para gloria del Señor, porque hay muchas personas que están esperando este mensaje. Hay muchas personas que, como yo en algún momento, estaba sentado por allá con una vida totalmente perdida, desesperada, sin esperanza, y me dijeron, mire, Cristo lo ama. Entonces, por eso es la intención de venir a compartir este testimonio de vida, pero primeramente la palabra del Señor, ¿sí? Porque a mí me sucedió, y la iglesia ahorita, pues es importante que también nos movamos a misericordia como lo hizo el Señor.
ir a buscar al perdido, al que no tiene esperanza, orar por aquel que está enmudecido, por aquel que está callado, ¿cierto? Tal vez hoy estamos cómodamente, pero no sabemos si de pronto algún familiar de nosotros esté pasando por lo mismo, algún vecino, ¿sí? Entonces, esa es una tarea de la iglesia y no podemos olvidar que es un compromiso que tenemos con el Señor, porque Él dijo que cuando había tenido hambre, ¿qué? Le habían dado de comer, que cuando había tenido sed, le habían dado de beber, que cuando estaba sin abrigo, lo habían abrigado y Él, pero ¿cuándo te dimos? Cuando lo estaban haciendo por unos hermanos de esos más pequeños, pues lo estaban haciendo ¿a quién? A mí. Y muchas veces vemos una persona por ahí mal parqueada o en una condición de perdición, pero no caemos en cuenta que si levantamos nuestra mano, así sea nuestra voz, le estamos dando es al mismo Señor. ¿Sí? Entonces es importante que también entremos en conciencia. Entonces este muchacho se fue a vivir perdidamente. Y cuando habla de perdidamente es que se fue a vivir una vida descontrolada, llena de excesos nocivos, viviendo en abandono y lo más peligroso, creo yo, más que una calle, más que un puente, más que en el cartucho, donde sea, una persona apartada de Dios es muy peligroso, porque una persona lejos de Dios, ¿qué va a pasar con esa persona? Hay una condenación eterna, ¿cierto? Una persona sin Cristo, por más elegante, por más bonito que esté, se está condenado eternamente, porque la Biblia lo dice, que Él vino a traer salvación. Yo no vine a condenar a nadie, sino que todos sean salvos a través de mí. ¿Quién es el que se condena? El mismo hombre. ¿Por qué? Por no confesar y creer en Cristo Jesús. El Señor no viene a condenar a nadie. Él dio su plan de salvación, entregó a su Hijo, ¿sí? Pero el mismo hombre rechazando a Dios se está condenando a sí mismo. Entonces, eso es algo peligroso que le estaba pasando al hijo pródigo, ¿sí? Decidió vivir totalmente alejado de Dios. Y también tenemos que tener claro algo que uno, son nuestras malas decisiones. Dos, tenemos un amigo, un enemigo peligroso, ¿cierto? ¿Quién se sabe qué dice Juan 10:10? ¿A qué vino el ladrón? Abundancia. Pero su merced cree que el diablo sí vino a matar, robar y destruir. Ahí lo dice. Y a veces tomamos esto tan a la ligera, y es verdad, el diablo quiere quitarnos la vida. Mire, yo estoy parado aquí, pero por pura misericordia de Dios estoy vivo. Me pasaron cualquier cantidad de accidentes, bueno, no quiero entrar en tantos detalles, pero cosas que yo digo, no, esto es puro amor de Dios. Tanto así como experimentar tener la cabeza debajo de un carro porque estaba por allá en unas loqueras y lo único que recuerdo es que medio por ahí me acordé de Jesús y siento como una mano y me atrapa y me mete debajo del carro. Pero yo sentía como me pasaban los carros casi a estriparme. Entonces fueron muchas cosas terribles y hoy me siento feliz porque después de tantas cosas que me sucedieron estoy bien. Tengo salud, tengo una familia, tengo una nueva esperanza. Hola. ¿Alguien quiere leerlo? Juan 10:10, para no dejar de pasarlo. Ah, ok, bueno, aquí somos más tecnológicos. Muy bien, qué chévere. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo prefiero agarrarme de lo último, pero también lo anterior es importante que tengamos presente. El enemigo quiere robar nuestra ilusión, nuestro propósito. ¿Cómo es posible que yo después de estar tan mal, la gente me decía, Dios tiene un propósito con su vida? Yo, pero ¿cuál propósito? ¿No ve cómo estoy de mal? Todo vuelto nada, ¿cuál propósito? Pero hoy creo que eso es verdad. Y el Señor dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Sí? Entonces, tengamos presente eso, mis amados hermanos. Y hay algo muy importante que dice la parábola
que pasó con el hijo pródigo y fue que se perdió, se perdió. Y cuando usted está perdido, usted no sabe para dónde coger, ¿cierto? Me trató de pasar ahorita. Pastor me dio unas señas y me metí al centro comercial que no era y empecé para aquí, para allá y corra para aquí. Yo, pere, no, el segundo. Estábamos que perdidos. Y en medio de esa pérdida empiezan a entrar en desesperación, en angustia. ¿Sí? Porque el culto iniciaba a las 10 y ya eran las 9:55, nos cogió la tarde. ¿Qué tal lleguemos y ya esté cerrado? Ay, Dios mío. Entonces, gracias a Dios me llamó el pastor y no, mi hijo, yo le dije 2 cuadras más adelante. Ya voy, pastor, listo. Pero mire que el estar perdido produce mucha ansiedad, mucho temor, mucho descontrol y fue lo que le pasó al hijo pródigo. Y una persona o alguien que es una persona que alguien que se salió del camino o de una ruta. Posiblemente el hijo pródigo posiblemente no, tenía un propósito ya marcado, pero por haberse salido del camino retrasó el proceso, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando nos perdemos, ¿sí? Y cuando la persona se pierde es porque no ha podido volver a encaminarse, ¿sí? Y realmente, como les decía al principio, sin Cristo estamos perdidos y sin propósito. Hermanos, mire, antes de que a mí me sucediera ese tema, que fueron casi 20 años batallando con ese tema, no sé ni cómo decirle, si fue, bueno, una maldición, una prueba, no sé, pero también lo estoy viendo que también de otra manera es un proceso, pero fue algo que me pasó a mí y algo que aprendí es que uno no sabe quién lo está esperando al otro lado del río, ¿sí? Y con lo que a mí me pasó y con lo que he recibido del Señor, gracias a Dios me ha permitido compartirle a otras muchas personas de mi testimonio, ¿sí? Entonces, realmente sin Cristo la persona no tiene un propósito y está perdido. Si estamos sin Cristo, vamos a Juan 14:6 que nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién se hace llamar el camino? El mismo Señor. Si no es conmigo, no van a poder llegar al Padre. No hay muchos caminos, hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y cuando ustedes si recuerdan lo que la parábola decía, Padre, pecado contra quién? Contra el cielo. Lo primero que tiene que hacer el hijo pródigo es que ponerse a cuentas con quién, con Dios, ¿sí? Y se encuentra con Jesús y ahí su vida vuelve a tomar un rumbo diferente, ¿sí? Y el estar perdido es estar separado totalmente de Dios y esto es lo más peligroso que le puede pasar a una persona. Porque si ustedes se dan de cuenta de aquí, no vamos a llevarnos lo que tenemos. Aquí no nos vamos a quedar eternamente, pero con Cristo tenemos un propósito eterno. Lo que estamos viviendo aquí es pasajero, pero con Cristo hay un propósito más grande, más perdurable. Entonces por eso les digo que una vida sin Dios y sin Cristo no tiene sentido. Por eso Cristo vino a ser como ese puente, ese brazo para acercarnos nuevamente a Dios, ¿sí? ¿Y qué trae el Señor cuando nos encontramos con Él? Primero trae salvación, ¿sí? Trae libertad, trae perdón de pecados, ¿sí? Eso es lo que el Señor trae cuando se encuentra con nosotros. En Romanos 5:1 vamos a ver, qué pena, bueno, no qué pena no, pero me considero muy apegado a la palabra de Dios, porque es la palabra, es la voz de Dios, entonces si les leo muchos versículos, tengo la seguridad y la confianza que eso es lo que va a contar, amén. De Romanos 5:1 nos dice, el pastor me dijo, si trae 2, 3 versículos, se los pasa ahí al hermano para que los pase. Y yo traía como 20. Dije, no, me va a tocar bajarle a 10 porque, bueno, dejémoslo en 10. Listo. Entonces, Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Si no nos encontramos primero con Cristo, no nos vamos a poder encontrar con Dios. Y esto fue lo que le tuvo que haber sucedido al hijo pródigo después de haber pasado tantas cosas que pasó. Y miren esto tan hermoso, si a ustedes no los estremece esto, ni a mí, miren lo que dice el 8, ahí en Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo. Cristo murió por nosotros. Fue su sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos dio la libertad de entrar nuevamente al Padre. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, pues la verdad dije, no voy a organizar tanto el tema del testimonio, de compartirles qué me pasó, simplemente voy a pedirle al Señor que me dé como la sabiduría y que fluya Él. Pero como les venía diciendo, más o menos a la edad de 13, 14 años, estando en un hogar sano, en un hogar tranquilo, este flagelo empezó a tocar la puerta de mi familia, porque cuando una persona se pierde de esta manera, ¿a quién afecta? A toda la familia. Y qué tristeza tener que ver a mi mamá muchas noches padeciendo en la ventana de mi casa, viéndome pasar para aquí, para allá, a ver a qué horas iba a entrar ese muchacho. Qué triste ver a esa señora en esa situación. Pero en ese momento el hijo pródigo estaba descontrolado, no sabía lo que estaba haciendo. Aunque le dolía tal vez, pero el mismo pecado lo enceguece a uno, la concupiscencia, y por más tristeza que usted le dé, no pasa nada, porque el pecado nos tiene envueltos, ¿sí? Qué triste era ver entrar 3, 4 de la mañana, entrar a mi casa a hacer alguna cosa por ahí. Pues triste en ese momento, ver a mi papá postrado de rodillas 3, 4 de la mañana porque ya no sabían qué hacer conmigo. Ya se inventaban una cosa, la otra, me llevaban, me traían, pero nada funcionaba, nada funcionaba. Y a veces entraba yo y lo veía al hombre ya tirado orando, pero yo no sabía qué estaba haciendo porque yo no conocía al Señor. Pero hoy lo único que tengo que agradecerle a Él es eso que Él hacía, que era clamar por su hijo, que era pedirle a Dios por su hijo. Y eso no fue un resultado inmediato, como les digo, fueron casi 20 años en esa situación. Pero bueno, aquí estamos pues me siento también muy alegre porque pues viví esta experiencia, pero yo estoy viviendo una mejor, porque el Señor está escribiendo una nueva historia con mi vida y estoy viendo que la está escribiendo con mi familia. Yo me pongo a mirar mis hijos y lo que era yo y lo que eran mis hermanos, totalmente diferente. Ahora no por la educación que yo les haya dado, sino porque ¿qué? Porque desde pequeños les hemos sabido enseñar la palabra de Dios. Instruye al niño en el camino correcto, que aun cuando fuere viejo, y tal vez a mí me pasó eso en algún momento, no éramos cristianos, no nací en una cuna cristiana, pero en algo me inculcaban a Dios, en algo me metían a Dios, y yo por allá en esos momentos de locura, en algo por allá también invocaba a Dios, no sé. Entonces es importante que también aprovechando que hay muchos padres de familia, no perdamos la esperanza porque aquí dice que esta palabra no va a regresar vacía. Eso va a dar un fruto en algún momento, ¿sí? Y entonces volviendo a la parte del testimonio, pues decido irme a vivir perdidamente, ¿sí? Como les digo, fueron casi 20 años que duré viviendo esa situación. Muchas veces tratando de pedir ayuda, no funcionaba. Eran como dicen por ahí, era como pararse en un merengue. ¿Qué pasa en un merengue cuando uno está parado? Se rompe, ¿cierto? Pero si me paro en una roca, que es el nombre de la iglesia, ¿sí? Ahí voy a permanecer. Entonces ya cuando empiezo a conocer de Cristo y me empiezan a hablar de Cristo, ahí mi corazón empieza a latir de una manera más fuerte. Pero me dio temor porque eran 20 años donde en ese 20 años se formó algo que era lo que a mí me gustaba, ya eso era un placer para mí hacer eso. Era mi vida, era ya un estilo de vida. Y para usted soltar eso no es fácil. Pero empezó a llegar Cristo a tocar la puerta y yo ahí sí me asusté, ahí sí dije, oiga, esto como que sí es real y esto es lo que verdaderamente he buscado durante 20 años. Pero tenía que tomar una decisión. Y era ahí, tomar la decisión.
Y gracias a Dios tomé mi decisión por Cristo y como ahorita el pastor me preguntaba, ya son casi 2, nunca he tenido la cuenta de cuántos años son, pero es la mejor decisión que tomé en mi vida y es lo mejor que me ha podido pasar, conocer al Señor. En esta vida que estuve pasando viví muchas cosas terribles que como le digo, pues no quiero entrar en muchos detalles, pero sí experimenté muchas veces, ahorita que estoy en Cristo y conociendo la palabra, ver cómo el enemigo casi me arrebata la vida. Porque lo que les digo, me dispararon, me apuñalearon, bueno, fueron tantas cosas, hospitales cada rato, eso era y yo finalmente sin conocer a Cristo, yo lloraba porque yo decía, venga, pero me pasa esto tan horrible y tan feo, ¿y por qué sigo vivo? Era una pregunta que yo decía, pero ya, no, ya, pues si ya me va a llevar, lléveme. Pero el tema era que me pasaba una cosa detrás de otra, pero igual nunca, como que nunca se finalizaba el tema, por decirlo así. Y llegó un momento ya tan desesperante en mi vida que yo salía de mi puerta y yo me acordaba, yo le decía, ya, por favor, quíteme la vida, máteme porque no quiero ya vivir. Yo no le veía salida ya a eso. A veces uno dice que eso es ¿qué? Un hoyo profundo que uno se mete. Bueno, pero hasta que usted no lo vive, no lo puede contar. Y realmente yo llegué a ese punto de decir acá, no, ya no, no se puede salir de esto, no se puede. Por más que me decían, no se puede, esta vaina no se sale nadie, no me saca nadie. Y en ese desespero, ya yo le decía a Dios, no, ya quíteme la vida porque no quiero más, ya no quiero esta vida. No quería ni tampoco hacer lo que estaba haciendo porque ya no tenía fuerzas. Y viene algo que creo que fue lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Él tuvo que haber tenido mucho arrepentimiento. Después de haber llegado tan bajo, dijo, me levantaré, iré a mi padre. Y en ese momento yo creo que el Señor puso ese arrepentimiento en él, porque la Biblia lo dice que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y así vagamente recordando, creo que voy por una calle, por un caño, voy andando, voy en ese estado mal. Y yo pues ahorita por la gracia de Dios, Dios me permite compartir la palabra a unos chicos en una comuna de un municipio. Y yo les he enseñado que orar es que hablar con Dios. Y en ese momento, por esa calle oscura, yo iba en mi momento de consumo, iba vuelto nada. Pero no sé qué pasó, pasó algo extraño porque yo empecé a hablar con Dios, pero no sabía que estaba hablando con Dios. Y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a llorar como un chinito pequeño y llore y llore y llore, pero era como si estuviera hasta hablando así con ustedes, con una persona. Y ahí el Señor tuvo que haber escuchado esa oración o eso que yo le pedí en ese momento. Creo que le reclamé, creo que le pedí, pero desde ahí yo puedo decir que empezó a cambiar mi vida. La Biblia me dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y seguramente a mí me pasó lo mismo que al hijo pródigo en ese momento. Dios no despreció ese corazón que ya tenía cansado, humillado, y Él empezó a poner personas en mi camino. Sí, creo que en algún momento levanto la mano y digo, necesito ayuda, estoy enfermo, esta vaina ya no puedo. Lo único que por allá me dicen, mire, vaya a este lugar que ya le pueden ayudar. Un volante. Y yo, bueno. Y durante esa semana, el fin de semana, medité mucho en ese volante, pero igualmente eso era el lunes que me tocaba ir a esa iglesia. Y fue como un viernes que me entregan eso. Entonces, para las personas que saben, uno de los fines de semana son los días más duros de consumo de lo que era, por decirlo así. Y yo dije, este fin de semana no voy a salir para atender esa cita. Pero mentiras, porque el poder del pecado era tan grande en mí que nada, terminé haciendo lo que siempre hacía. El caso fue que llegué a mi casa ese lunes, yo tenía que ir el lunes en la tarde a esa reunión. Yo había llamado el viernes a esa iglesia y me comentaron que eran lo que hacían allá. Y yo, bueno, sí, sí, bueno, sí, sí. Cuando ya iba a colgar, la persona me dijo, no cuelgue, no cuelgue, no cuelgue. ¿Cómo se llama usted? Deme su nombre. Yo, ¿para qué? Deme su nombre. Le di mi nombre y le dije, ¿pero para qué? Dijo, vamos a empezar a orar por usted. No, bueno. Y recuerdo que llegué a mi casa ese lunes, la cita la tenía supuestamente ese día en la tarde. Y yo recuerdo que yo me levanté ese día jugado,
enjuagado, como si me hubieran echado baldados de agua, en medio de estar durmiendo, pero recuerdo que me levanto y experimento una paz tan tremenda que nunca había vivido y no entendía qué estaba pasando, pero el único pensamiento que vino en mí en ese momento fue ese volante y esa cita que tenía ese lugar. Me pongo una pantaloneta, ni me bañé ni nada, porque eso uno ni se baña en ese estado. Creo que tenía como 1.000 pesos ahí en el bolsillo y con eso llegué a esa iglesia y allí mi vida empezó a cambiar. Allí mi vida empezó a cambiar. Ahí me cuentan lo que allí hacen, cómo trabajan, la Iglesia Cristiana del Pacto, creo que muchos la conocen. Y allí el Señor empieza a cambiar mi vida, empieza a transformar mi vida. A la segunda ida, que es ese domingo, voy a la iglesia, predican la palabra de esta manera y fue tan hermoso lo que yo escucho que yo caigo extendido de rodillas ahí cuando hacen un llamado. Creo que duré como media hora tendido ahí llorando como chino chiquito. Cuando yo veo que ya me van a decir, listo, ya se acabó esto, ya no veo a nadie en esa iglesia, me tuvieron que levantar, como dicen ahí, sí, con cuchara, y me meten a un sitio ahí a enseñarme el plan de salvación, a entender que Jesucristo había morido por mí, había muerto, y que me quería dar una nueva vida. Y ahí empieza el proceso de restauración. Y más que una iglesia, más que una fundación, fue con el Señor. Creo que entendí realmente el amor tan grande que Jesucristo tiene por una persona, como lo dice, que está dispuesto a dejar las 99 por ir tras la que se perdió. Y empieza a cambiar mi vida ahí, empiezo a involucrarme en las cosas de la iglesia, todo lo que era Dios, eso yo corría. Era tan impresionante que yo decía, ¿cómo es posible que días atrás corría para una discoteca, para un lugar de consumo, y ahora voy corriendo y es que para una iglesia? Y salía llorando como un chino chiquito y eso qué felicidad, pero todavía el pecado estaba fuerte en mí. Entonces era necesario hacer un proceso fuerte de liberación con el Señor y como les digo, el Señor me dice, busque mi reino y mi justicia. Y así lo hago, me empiezo a meter en la iglesia, en las cosas del Señor, y Él empieza a hacer esa obra hermosa en mí, como sé que lo ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor usa la iglesia, usa a mis hermanos, a los pastores que en ese momento me predicaron la palabra, al pastor Andrés, al pastor Alvarito Cárdenas, al pastor Alvarito Moreno, a su pastor que está hoy aquí en este lugar, verlo tantas veces que dejaba su hogar, dejaba a sus hijas, que ahorita me imagino que ya deben estar grandotas, que hace años no las veo, por estar allá. Y se esmeraba en ir allá, y se iba 2 días y resultaba 4. Y qué felicidad el estar predicándole la palabra ya a sus muchachos. Y gracias al esfuerzo que él hizo, como sé que lo han hecho muchos otros, pues hay personas que nos hemos restaurado gracias al Señor, pero también a gracias a personas que tomaron en serio la palabra de Dios. Porque si Él no se dispone a ir a ese lugar, ¿cómo conocerán si que no hay quien les hable? Y desde que yo conozco al Señor, creo que tomo como fuerza un año mientras el Señor me va formando, pero de ahí en adelante no he parado en hablarle a la gente del Señor. En fundaciones, bueno, gracias a Dios hoy aquí el Señor me permite estar acá. Sí, primeramente en mi hogar, obviamente, porque si no lo hago primero en mi hogar, pues sería inútil hacerlo en otro lado. Pero realmente es algo que entendí que Dios me había dado y tenía ¿qué? Que darlo. Mis amados hermanos, el compromiso también es con cada uno de nosotros. Si no hay personas que le hablen a otros, ¿cómo van a conocer? El Señor empieza a hacer su obra, pues bueno, ahí hago mi proceso, gracias al Señor. Empiezo a ver que es real, que lo que yo tantos años le estuve pidiendo a Dios vagamente, era verdad cuando me empiezan a hablar de Cristo Jesús. Y empiezo a ver cambios inmediatos, milagros, muchas cosas que el Señor empezó a obrar, pero también pienso que también dispuse mi vida y mi corazón para el Señor. Ustedes no lo saben, yo le podría decirlo, pero como lo decía el pastor, ya son 13, 14 años que yo delante de los ojos de Dios no sé qué es volver a entrar a una tienda a pedir algo de licor.
No sé qué escoger una cosa de cigarrillo porque no lo he vuelto a hacer. Simplemente me acuerdo que el Señor me dice, el hombre avisado ve el mal y se aparta. Entonces ni entro en una tienda, ni paso por sitios peligrosos y cojo por otro lado. Y si en algún momento voy a esos lugares es para esto, para compartirle a otros del Señor, no más. Que voy a ir ante mi amigo con el que yo consumía hace años para rescatarlo. No, yo más bien oro para que el Señor mande obreros a esa mies y le hablen del Señor, que pronto puedo quedar ahí nuevamente. Entonces, todo esto lo empiezo a aprender a través de los principios de la palabra de Dios, ¿sí? Empiezo a poner en práctica todo lo que la palabra de Dios me va enseñando. Y durante ese proceso, bueno, muchas cosas pasan y entro a trabajar en un lavadero que la iglesia dispone para que los muchachos trabajen. Ahí duro un tiempo trabajando. Pues en esa época de lo que eres de todo, no termino mis estudios de bachillerato. El Señor pone eso en mí para terminar mis estudios. Termino mis estudios de bachillerato. Después de estar en el lavadero un año, ingreso a una empresa en la cual esta semana que pasó me estaban celebrando ya 11 años de estar en ese lugar. Primer trabajo y ahí me quedé. 11 años y es una muy buena empresa donde yo sé que hay muchas personas que anhelan trabajar allá, pero el Señor por pura misericordia me puso allá sin mucho estudio, sin mucho conocimiento, pero por su gracia, incluso lo voy a decir así, yo ni sabía casi ni manejar un computador. Y ahorita soy un red tecnológico. Entonces, miren lo hermoso que es el Señor. ¿Sí? Por pura gracia y por pura misericordia esta semana estaba tratando como buscar unas foticos ahí para no las encontré. Se codea ya uno con personas muy importantes, pero para mí el más importante es el Señor. Pero tremendo, usted después de estar por allá debajo de un puente, en una locura, bueno, tantas cosas, y ahora estar sentado en una oficina con personas que pues sí son importantes porque han estudiado y todo eso, y tienen su mérito. Y el Señor siempre pone gracia en mí, pone gracia en mí en las palabras que yo digo, pone gracia. Tanto así que una vez llega un presidente de una compañía y hay mucho jolgorio porque él viene. Y uno a veces como que busca acaparar y llamar la atención en ese gremio. Y el caso fue que el presidente llegó y llegó así con su altivez y llegó mirando dónde se iba a sentar. Y todo el mundo como que quitándose la silla. Y el hombre me vio a mí, se me sentó al lado y me abraza. Y me, ¿qué chino? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo creen que quedaron las demás personas? Eso me miraban como la gracia del Señor. Yo ni siquiera lo volteé a mirar y decirle, venga, siéntese acá, ¿no? Y aparte me dio un abrazo que ese señor con ese orgullo que tenía. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, porque siempre donde voy, gracias a Dios. Para entrar a ese trabajo, tenía la entrevista con la persona que siempre lo hace del sector del talento humano. Ese día que voy a presentar mi entrevista no había nadie. Y yo apenas saliendo de eso, yo pues era como para deprimirme, decía, no, yo no merezco esto. Y me llaman así, me dice, ¿qué necesita, joven? No, es que vine a una entrevista y, ay, es que se fueron a almorzar todos, pero sigue y se sienta. Resulta que esa persona que me atendió era la vicepresidenta en ese momento de esa compañía. Dos, tres preguntas, listo, bien, cualquier cosa nos llamamos. Y yo, sí, yo sé que sí, gracias a Dios. Y eso haberle dicho gracias a Dios es como si se hubiera roto algo, esa señora quedó ahí, me dijo, no, yo sé que sí, eso es suyo. Y gracias a Dios ya son 11 años trabajando en ese lugar. Y bueno, cosas así que me han pasado ministerialmente, pues como le digo, tenemos un pequeño grupo en una comuna de Suacha que fue a donde el Señor nos llevó a vivir. Allá trabajamos más o menos como con 20, 30 jovencitos y niños. Todos los sábados estamos allá compartiéndoles de la palabra de Dios primeramente. También llevamos un compartir, pero de eso ya fueron casi 10 años. 10 años que estaba un miércoles ahí en la iglesia escuchando la palabra y el Señor me da una palabra y ¡pum! Eso penetra tan profundo que esa palabra que hizo me trasladó de ciudad en menos de 2 meses. Me trasladó, pues digo ciudad porque de Bogotá a Soacha es lejos, ¿cierto? De Mosquera a Soacha es lejos. Para mí es otra ciudad. Cuando yo voy a Bogotá voy es a pasear. Sí, yo voy a pasear.
Y el Señor me da una promesa, yo la cojo, sé que es para mí, no tomo tiempo porque fue que Dios me habló. Y de ahí el Señor me da un lugar, una vivienda para irme a vivir gratis, porque la iglesia me dice, mira, hay un apartamento en tal lugar, pensamos en su familia, pensamos en esta, pensamos en otra, oren a ver de quién es. Empezamos a orar y al mes me dijo, yo nunca había visto a esa persona en la iglesia, me dijo, mira, aquí están las llaves del apartamento. Vayan, paguen los servicios y vivan allá. Duramos casi 5 años así. El justo por la fe vivirá. Hace poco, pues nos piden el apartamento. No perdemos la esperanza de seguir viviendo ahí, pero fue un año duro, muy difícil. Pero gracias a Dios ya pudimos comprar el de nosotros y lo estamos pagando. Entonces, sí, démosle gloria a Dios, ¿por qué no? La honra y la gloria son del Señor. Pero ante lo que yo voy fue que yo recibí la palabra, llego ese día a mi casa llorando después de haber vivido 30 y pico de años con mi papá, Bombril, y le digo, no, Dios me habló, ¿qué le dijo? Que me fuera de la casa. No, ¿y cómo así ese señor se puso a llorar? Porque toda la vida, no, eso es difícil, pero yo había entendido que era Dios el que me había hablado, o sea, no podía decirle a Dios que no. Y él en su amor de padre trata de persuadirme y me dice, no, no, yo, espere que cumpla los 50. Y yo decido creerle a Dios y parto para esta ciudad y allí le hemos estado sirviendo al Señor todos estos años. Mi esposa allá es pionera, allá con sus niños, mis hijos también parte de su vida, de su niñez la entregaron allá, pero ha sido una bendición porque el Señor me dijo, váyase de su tierra y de su parentela a un lugar que le mostraré. Y he podido experimentar eso como varias familias han sido bendecidas a través de una familia pequeña, de un rebaño pequeño. Entonces fueron muchas cosas que han venido pasando, pero todo eso es para la gloria del Señor. Pastor, qué pena, ¿cuánto me queda ahí? Para no abusar. ¿10? ¿12? Bueno, listo. Entonces, bueno, pues recordando eso, me pasó esa situación, pues creo que le pido perdón a Dios de todo corazón. No fue un remordimiento porque entendí que el remordimiento me llevaba siempre al mismo estado. Fue un arrepentimiento real, de corazón, genuino. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Empezó a cambiar, empezó a cambiar. Hasta físicamente, ya me veo más gomelo, me veo más joven. No, ¿verdad? Pues, hubiera traído una foto de esa época. A los 17 años se veía envejecido, con bigote, con mechas largas. Ya ahorita pues casi no tengo mucho pelo, pero me siento joven, me siento porque la misma Biblia dice que el Señor cambia esa tristeza por un gozo, rejuvenece como las águilas, ¿sí? Entonces fueron 20 años perdidos, pero los pocos días que llevo con el Señor es como si fueran 100. Es mejor un día estar lejos del Señor y no 1000. Si usted decide, o aquella persona que está viendo por el internet, aceptar a Cristo, venir al Señor, esos años que usted lleva perdido no van a ser comparados con ese solo día que Dios va a darle a usted con esa alegría. Porque así lo ha sido. Para mí es como si yo hubiera ya vivido 100 años de felicidad, de alegría, con pruebas, con luchas, claro que sí. Casi me toca venirme de Suacha a pie, imagínense. Mentiras. Llegué, llegué al Romboy, yo dije, eso debe ser por aquí cerquita. Y empezamos a caminar. Gracias a Dios somos maratoneros. Pero ya 15, 20 minutos, 25 y nada que llegábamos. Y ese señor dice, no, ya están cerca. Yo le digo, sí, después de 40 minutos de estar caminando, no están. Y así es la vida como cristianos, hermanos. La vida como cristianos no es fácil. A mí el Señor nunca me dijo que esto iba a ser fácil. Me dijo que iba a ser por un camino estrecho, por un camino angosto. Y así ha sido. Pero cada vez que pasa una prueba, que pasa una dificultad, veo también sus promesas, donde dice que en Cristo soy más que vencedor. ¿Sí? Y siempre me aferro a la palabra de Dios, pero la vida como cristiano no es fácil, hermano. Pero eso tiene un peso de gloria tremendo. ¿Sí? Hace poquito, a lo que le digo esta semana me pasó, me estaban entregando ahí como un galardón ahí, mi primer Grammy. Y me entrega la mano el presidente de la compañía y feliz porque Miguelito había pasado a recibir sus 10 años de la empresa. Y hoy veía la foto y yo decía, uy, qué bacano sería que cuando llegara allá,
con el Señor, el mismo dice, sí Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, siga. Qué hermoso que todos ustedes y yo, en el momento que llegáramos a ese lugar, que tengamos la certeza que hicimos lo que teníamos que hacer, el Señor nos va a decir, sigan. Porque esto, como les digo, esto es pasajero, pero la gloria que va a venir para nosotros es tremenda. Entonces, mis amados hermanos, ya para ir terminando, hay algo muy importante. Vimos que el hijo se fue a vivir perdidamente, que se perdió, pero hay algo muy maravilloso que sucede aquí con esta historia. Y es que vino que el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, ustedes ni yo, ninguna persona, no va a poder llegar a los pies de Cristo. Por más obras que hagamos, por más buena voluntad que hagamos, el Señor me ha permitido hacer obras, pero son el resultado de la presencia del Señor ya en mí, ¿sí? Pero por más cosas que hagamos, por más esfuerzos que hagamos, si no nos arrepentimos de corazón, no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Entonces, algo muy importante, el arrepentimiento. Y en algún momento de la vida, bueno, ya comenté esto, lo de la calle oscura. En algún momento de la vida, pues, sí, tuve que haber venido con este arrepentimiento delante del Señor. Y pienso que no solo ese día, sino ya han sido muchos años en donde mi vida ha sido una vida de arrepentimiento. Porque reconozco que todos los días le fallo al Señor. Pero reconozco también que tengo un abogado que es Jesucristo. Y que diariamente a través de esas equivocaciones puedo venir a Él para acercarme a Dios. Y pienso que todas esas bendiciones que han llegado, todos esos méritos, bueno, tantas cosas que han venido, es porque también el Señor me enseñó una disciplina, no sé cómo decirlo, y es estar postrado delante de Él. Yo no puedo salir de mi casa si no he tenido mi tiempo devocional, si no, no me levanto primero de rodillas. Mi esposa lo puede decir ahí tranquilamente. Se pone celosa a veces porque yo me levanto y desde una ya clamado de rodillas y dice, pero venga, ¿porque no me da un pico primero a mí? Pero yo ya entendí que era eso, que era primero con el Señor. Y toda esta vida la he pasado así de rodillas. Pienso que también a través de eso, pues han llegado tantas cosas a mi vida. Entonces, mis amados hermanos, pues Jeremías 33:3, ¿qué nos dice? Si alguien lo quiere leer. Qué pena, me tomo aquí un sorbito. Gracias, hermana, es el celular de Dios. Y así pasó, empecé a clamar, empecé a buscar, y Él me empezó a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conozco, y sigue enseñándome cosas. Salmo 51:17, ¿también se lo sabe, hermana? Porque si se sabe este, le pregunto el Salmo 119 completo. Amén. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, sea cual sea la condición que tengamos, dice la Biblia que él al orgullo lo mira que de lejos. Al hijo perdido le pasó algo muy importante, como decidió irse perdidamente, dice la Biblia que como no quiso tener en cuenta a Dios, él mismo lo entregó ¿a qué? A pasiones desordenadas, el mismo Dios, ¿sí? Entonces, miren que el arrepentimiento es como esa llave para entrar al reino de los cielos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que predicó Jesús empezando su ministerio? Y que las dijo Juan el Bautista. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no dijo, venga, le doy sanidad, venga, le doy acá. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, eso es lo que ustedes y yo debemos enseñarle a otros. No sin, como dicen por ahí, sin machetear, sin golpear a las personas, no. Pero es necesario que le enseñemos a otros que primero tienen que arrepentirse para poder experimentar una nueva vida. Es así, no hay otra salida. No hay otra salida. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar acá, escribí mucho. Creo que no alcanzo a darlo todo, pero bueno.
Bueno, y parte del testimonio es algo muy, muy espectacular, pues siempre me destaqué antes de estar en eso como un buen tío porque cuidaba a mis sobrinos. Era una buena persona, por decirlo así, pero digo que gran parte del testimonio que ocurrió en mi vida, dice el proverbio que aquel que haya esposa, haya el bien. Sí, y gracias a lo que el Señor ha hecho por mí, nos dio la oportunidad de formar una hermosa familia. Son 2 hijos, ahí está Miguelito Junior, está Anita, creo que algunos los conocen desde pequeñitos, porque gracias, ay, perdón, ya voy a acabar con la iglesia. Mira, yo sé que aquí hay hermanos, el pastor, que a través de esas oraciones que hicieron en algún lugar en secreto, hay muchas personas que nos levantamos. Y Andrea sabe en el lugar donde trabajo y sabe que no es cualquier lugar. Y gracias a esos hermanos que siguen orando por aquellas personas, mi hermana, bueno, muchos que conozco acá, Orlandito, mi esposita, mis hermanos, no perdamos la esperanza, sigamos predicando la palabra, sigamos yendo a las fundaciones, sigamos hablándole al que vuelve y se cae, porque algo el Señor tiene con esa vida. Pues gracias a Dios a mí no me tocó experimentar eso de eche para atrás, no, como que me entró la inyección, la cristomicina como que era y ahí empecé para adelante. Pero sigo pendiente, porque la Biblia me dice tenga cuidado que no vaya a creerse que ya lo alcanzó todo, no. Todos los días tengo que venir delante del Señor. Pero gracias a personas como ellos, como ustedes que también van a tomar el Evangelio para predicarle a otros, es que hay familias restauradas. Mire, yo de verdad les comparto, gracias a lo que el Señor hace en una familia, la historia de mis hijos es muy diferente a la que yo vi con mis hermanos. Son personas diferentes. Gracias a lo que el Señor hace en... Yo quisiera que mis hijos nunca pasaran por eso, que tuvieran, pero se queda ahí en yo quisiera, pero enseñémosles la palabra de Dios y verán que eso va a dar un fruto. Eso da un fruto sí o sí. Sí, entonces pues le doy gracias primeramente a Dios por haberme encontrado con mi esposa. Fue una manera re rara, re loca, pero hermosa, la verdad, porque mire, haberse encontrado su merced con un hombre tan guapo. No mentira, no, mentira, fue al contrario, fue el contrario, mi esposa y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y qué hermoso porque como les digo, yo nunca me imaginé ser papá, simplemente me conformé como estaba en ese estado, ser tío y ya. Pero mire los planes que tiene Dios. Casa, carro y beca. Está dañado el carro, pero tengo carro. Pero han sido cosas así. Yo en el mundo me imaginaba tener todo eso. Una casa, un carro, y nunca lo alcancé. Y fueron casi 30 y pico de años anhelando eso. Y ahorita que llevo como 10 12 con el Señor, ahí poco a poco lo sigo consiguiendo. Y todo es de Él, porque finalmente Él me lo presta es para un bienestar. Y hay muchas cosas más que contar, mis hermanos, pero ya por tiempo no lo podemos hacer. Quiero dejarles ahí 5 principios. El primero, que tenemos el libre albedrío. Dios es un caballero y nos deja escoger lo bueno o lo malo. El hijo pródigo decidió escoger lo malo, José Miguel decidió escoger lo malo, y a raíz de eso vienen ¿qué? Segundo principio, nuestras decisiones. Tengamos siempre presente eso, que nuestras decisiones, sean malas o sean buenas, ¿qué van a traer? Consecuencias. Primero, digo el primer principio. Primero, el libre albedrío. Segundo, nuestras decisiones. ¿Listo? El otro, para volver a encontrarme con el Padre, debo volver al camino correcto, que es quien, según Juan 14:6, Jesucristo. Encontrarse, tercer principio. Muy bien. El cuarto, sin arrepentimiento no hay cómo entrar a la nueva vida que el Señor tiene para mí. ¿Sí? Sin arrepentimiento no voy a poder experimentar esa nueva vida, esa nueva historia que Dios quiere escribir con José Miguel y con cada uno de nosotros y con esa persona que estaba allí tirada en esa esquina y con muchos más. Y yo sé que muchos de los que estamos acá traemos arraigado eso, el amor al prójimo, el amor de la persona que está en la calle. No perdamos eso, no perdamos eso. Hermanos,
Vuelvo y le repito, a mí en algún momento me dijeron, Dios tiene un propósito con su vida, Cristo lo ama, yo en ese momento, pero sí era verdad, era verdad. El otro principio, ¿qué pasó con el hijo pródigo cuando llegó a casa? ¿Qué hubo? Hubo alegría y hubo fiesta, ¿sí? El regocijo, el gozo y la alegría vuelven siempre que el Señor trae restauración, ¿sí? El gozo y la alegría vuelven siempre que el Señor trae restauración. Y finalmente, si estoy o estuve perdido, el principio, la única y verdadera opción que tenemos es encontrarnos con Jesús. Hermanos, perdónenme que lo diga así, pero tal vez podemos estar sentados acá y si aún no hemos aceptado a Cristo Jesús, estamos perdidos. Si estando allá en esas redes sociales, si están viendo allá esta predicación de la palabra, si aún no ha aceptado a Cristo Jesús, la vida está perdida. Quiero tomarme 2 minutos para orar y ya termino. Amados hermanos, cerremos nuestros ojos y hagamos memoria de esta parábola. Hagamos memoria de esta historia que fue real, porque está escrita en la Biblia y la Biblia es la verdad absoluta. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar hoy acá en tu presencia. Gracias porque creemos que fue tu Santo Espíritu el que ha traído libertad, el que ha traído gozo, el que ha traído salvación. Gracias porque, Señor, tu palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos.